A esta hora, y ya está aquí en el estudio de CNN Chile, es precisamente el abogado defensor del alcalde Daniel Jadwe, Ramón Sepúlveda, que pasa aquí al estudio. Abogado, gracias por acompañarnos. Hola, después de ¿cómo estás? 4 jornadas de audiencia y de una jornada que me imagino para la defensa fue más difícil que las anteriores. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. A ver, lo primero, ¿le sorprendió la decisión de la jueza Paulina Moya? Mira, la prisión preventiva era una de las opciones que había en las medidas cautelares, por lo tanto, como defensa uno tiene que estar preparado y también el cliente o el representado tiene que estar preparado para una decisión de este tipo. Lo que más me sorprende no es la decisión, lo que más me sorprende es que el tribunal no toma en cuenta alegaciones de la defensa que eran absolutamente claras respecto a cómo se desvirtuaron ciertos delitos. Uno podrá creer que las alegaciones podrían tener asidero en uno u otro hecho o en una u otra imputación, pero hay al menos 2 delitos que es muy relevante destacar, que son el delito que se imputa por fraude al fisco respecto a los glucómetros y respecto a las prótesis auditivas, donde la defensa presentó antecedentes de que los productos, los insumos que se adquirieron fueron entregados a los vecinos de Recoleta. Por lo tanto, claro, uno podrá tener... los glucómetros era que había existencia y que se compraron a un precio mayor. Estoy de acuerdo en que efectivamente, respecto a los glucómetros, lo que se plantea efectivamente es que hay una diferencia de precio. Pero respecto a esa diferencia de precio no hay un peritaje, por ejemplo, que diga cuánto cuesta uno o cuánto se perdió. Y respecto a una compra que podrá parecerle a alguien excesiva o injustificada, eso no configura un delito, Matilde. Por lo tanto, uno sí tiene que analizar las imputaciones que se realizaron al alcalde de Recoleta. Uno lo que tiene que analizar son los elementos de cada uno de los hechos que se imputan y si configuran delito o no. Y si uno ve la imputación respecto a los glucómetros y respecto a las prótesis auditivas, pareciera bien extraño que el tribunal no haga referencia a las alegaciones de la defensa si justamente nosotros presentamos antecedentes los cuales se entregan esos insumos a la comunidad. Lo que la jueza dice es que por parte de la defensa no se dieron los argumentos suficientes como para demostrar que el alcalde Jadwe conocía de esta compra. Estoy de acuerdo, pero por ejemplo, respecto al tema de las prótesis auditivas, donde la Fiscalía presenta que hay un fraude al fisco justamente por este monto de estos insumos, la defensa presentó todos los antecedentes relativos a la entrega de estas prótesis, cada una de las actas entregadas a los vecinos de Recoleta, y presentamos 1.300 atenciones posteriores a la entrega. La jueza, si quiere desestimar ese antecedente, debió haber hecho referencia a aquello, porque es muy fácil en una resolución judicial dar por acreditados hechos, no tomando en cuenta antecedentes que son absolutamente relevantes. Por lo tanto, uno podría... Claro, en ese caso, pero son 5 delitos. Pero podríamos ir incluso al caso de la estafa. En el caso de la estafa no hay un tráfico de llamado del alcalde de Recoleta, no hay un mensaje, no hay un correo, y la jueza da por acreditada la participación de mi cliente, efectivamente, a través de los WhatsApp de... No hay WhatsApp, en base a las declaraciones de personas que tenían actos de corrupción, incluso en el pasado, César Ramírez. Por lo tanto, pareciera extraño que el tribunal dé por acreditado todo lo que dice la Fiscalía sin tomar en cuenta cuestiones que eran evidentes. Pero en ese caso, abogado, por ejemplo, sí lo que existe son las declaraciones de personas que llevaron esos insumos a la sede del Partido Comunista en la Municipalidad de Recoleta. Te estás confundiendo ahí, porque eso es respecto al cohecho. Y respecto al cohecho, lo que dicen efectivamente es que se llevaron estos insumos, pero no hay ningún antecedente plausible, real, que acredite que Daniel Jadwe tuvo algún tipo de participación, ni siquiera un indicio, Matilde. Por lo tanto, hay una cuestión que es muy relevante que se llama ganancia secundaria y que vemos en muchos casos de tipo penal. Hay una evidente ganancia secundaria de César Ramírez y del chofer y el dueño de la empresa, que eran personas que efectivamente tenían actos poco decorosos en sus negociaciones con la Chifar. Por lo tanto, evidentemente ellos declaran en contra del alcalde de Recoleta porque ellos están con una rabia muy profunda respecto a esta negociación que hicieron con Daniel Moraga, que termina con firma mensual. Y hay una cuestión de diferencia cautelares. Si se le imputa al alcalde de Recoleta un fraude, 3 hechos de fraude al fisco, 3 imputaciones, y a él se le pide prisión preventiva, pero los doctores que hicieron los informes de urgencia y la necesidad que se tenía para comprar las prótesis por dependencia tecnológica, y ellos quedan con medidas cautelares de menos intensidad, ¿por qué el alcalde de Recoleta termina con prisión preventiva? Es que no puede ser,
Porque la Porque el imputación... alcalde, pero estando en el ejercicio, lo que dice la jueza es que tiene la posibilidad de seguir cometiendo el mismo tipo de delito. Bueno, pero la fundamentación que la jueza entrega es respecto a reiteración delictual, pero el alcalde de Recoleta está en ejercicio en una investigación que lleva 3 años. Si el alcalde hubiera querido efectivamente cometer otras o haber realizado imputaciones que pongan en riesgo el erario público, la fiscal lo habría formalizado hace mucho antes. Claro, por lo tanto, tiene que haber coherencia en la persecución penal y esta audiencia... Pero ya, ¿no le parece coherente que estando en el ejercicio de un cargo donde puede seguir cometiendo el mismo tipo de acciones o que se le pudieran imputar el mismo tipo de acciones, es mejor dejarlo fuera? Claro, pero es relevante la conducta que ha tenido el imputado durante el proceso de investigación. Ahora, Estamos hablando de un imputado sí. que ha colaborado. Ahora, no es necesaria una prisión preventiva para asegurar que él no puede ir a Recoleta. Eso podría haber sido una prohibición de acercamiento a la municipalidad, podría haber sido un arresto domiciliario. Sin lugar a dudas, Matilde, esta es una medida cautelar que se pide por la Fiscalía y se decreta por el tribunal porque es Daniel Jadwe y porque es de alguna manera una figura política. No hay otra razón, porque si tú vas a bajar el estándar y tú vas a decir como tribunal que no son necesarias pruebas, sino que se necesitan solo antecedentes, también tienes que entender por qué es una medida cautelar. La medida cautelar tiene que decretarse por fines del procedimiento y no porque es un delito grave, no porque es una cuestión que al tribunal no le parezca decorosa en cuanto, por ejemplo, a la administración del leal. Ya, yo le vuelvo a poner lo que el argumento de la jueza, la posibilidad de reiteración en el delito. Ahora, ella me llamó la atención una pregunta que ella se hace, que es en relación a que si este contrato con Best Quality era tan malo, ¿por qué no rescindieron el contrato? Bueno, y quisieron llegar a acuerdo. Es que hay una génesis ahí que no es real, porque un contrato se tiene que acreditar. Y un contrato por 1.000 millones, incluso, Matilde, en la justicia civil, tú no lo puedes acreditar con testigo. Acá lo que hubo, efectivamente, son facturas, documentos tributarios emitidos por esta empresa respecto a la Asociación de Farmacias Populares. Ni siquiera hay un acta de entrega. La Fiscalía no fue capaz de entregar una guía firmada. Por lo tanto, pareciera extraño que la Fiscalía proteja de manera tan férrea lo que fue un perjuicio a una empresa privada que vendía efectivamente cuestiones 10 veces más caras. Me parece extraño que de alguna manera la Fiscalía, de manera tan severa, persiga algo que ni siquiera fue un patrimonio, un perjuicio real para la asociación. Lo que parece perseguir es que a través de estos actos, si bien no hay un enriquecimiento personal, sí hay un interés por al menos no denostar su propia gestión, su propia figuración política. Recordemos que el año 2019 el alcalde Daniel Jadwe estaba en una posición muy elevada en el aspecto político nacional, que estaba compitiendo en una primaria en donde había grandes posibilidades de que ganara esa primaria. Pero esa es una apreciación política. Cuando tú dices muchas veces que no quieres hacer algo, es porque algo raro hay en eso. Es muy extraño. No se enriquece, pero pudiera ser factible que él no quisiera ver perjudicada su gestión porque es parte importante de su capital político. Pero, Matilde, son imputaciones por delitos económicos. Por eso, pero los delitos económicos no van para enriquecerse, pero para hacer este otro tipo de beneficio. Pero eso es una presunción. Bueno, eso es lo que dice la jueza. Es una presunción. Cuando tú, como Fiscalía, en tu primera alegación dices que no hay una persecución política y la jueza apenas empieza a hablar dice que no hay una persecución política, pareciera extraño que cuando las cosas que son evidentes no se dicen. Y me parece extraño que efectivamente lo primero que se haga al pedir la prisión preventiva y al decretarla es decir que no hay una persecución política. Y eso se hace, Matilde, porque justamente esto es desproporcionado. O porque se ha hablado tanto de que aquí hay jueces parciales. Bueno, yo leí en Twitter recién los tribunales no tienen que darle explicaciones a Twitter. No, a Twitter no, pero hay una gran parte de la ciudadanía que vio el apoyo que recibió el alcalde Jadwe cuando llegó los últimos 3 días a las audiencias de formalización, las declaraciones de los representantes del Partido Comunista a través de la carta. Bueno, hay muchas acciones políticas. ¿Pero no te parece desproporcionado que el alcalde de Vitacura, que entiendo el fraude son cerca de 700 millones con plata directo a sus bolsillos, versus el alcalde de Recoleta que ha quedado en evidencia que no hay un peso en su bolsillo? Bueno, yo no soy la jueza, pero la jueza lo que dice es que periodistas tienen opinión, pero el argumento que da ella es otro, es que está en ejercicio. No, pareciera, por lo tanto, que el problema es que está en ejercicio y ahí también pareciera extraño que la Fiscalía no lo haya formalizado tanto. Si uno pone otro ejemplo, si estuviéramos hablando de un caso contra menores de edad de alguien que está en un colegio, efectivamente la Fiscalía lo formaliza de inmediato por el riesgo que hay. El alcalde, si hubiera querido cometer ilícitos, hubiera querido tener conductas
fuera de la ley lo habría hecho en todo este periodo de investigación, si nosotros conocemos esta investigación desde que comenzó. Por lo tanto, pareciera, mira Matilde, ¿te estaba reuniendo las pruebas eventualmente? Es desproporcionada la medida cautelar porque la estafa y el cohecho tienen una denuncia de prácticamente 3 años. Ahora, y eso es muy relevante. Abogado, usted viene precisamente, estamos muy cerca de los lugares donde ocurrió hoy día la audiencia y donde está el anexo Capitán Llaver. ¿Dejó ahí ya al alcalde? ¿En qué condiciones quedó? ¿Cómo ha tomado esta decisión? Lo acabo de ver. Daniel Jadue es una persona que respeta la justicia, respeta las decisiones, se presentó voluntariamente a la audiencia sin ningún tipo de medida de detención como en otros casos. Declaró 2 veces voluntariamente la investigación, entregó su celular, entregó sus correos electrónicos, facilitó todas las pericias. Es una persona que respeta la resolución judicial, está muy tranquilo esperando que podamos apelar y que además después de la apelación hay otras instancias como revisión de cautelares donde yo te puedo asegurar que hoy día se van a hacer diligencias que van a desacreditar los elementos de los tipos penales que se le están imputando por la Fiscalía y que creemos de manera muy poco justificada. El tribunal lo decreta. No hay referencias del tribunal a lo que es el caso concreto respecto a la necesidad de cautela. La medida cautelar, Matilde, de prisión preventiva es excepcional respecto a casos donde efectivamente no hay otra medida cautelar que pueda asegurar los fines del procedimiento. Las medidas cautelares no son un reproche jurídico penal como en una sentencia, donde el estándar es muy alto. Justamente la medida cautelar tiene un nivel menor de antecedentes porque lo que busca es asegurar fines del procedimiento. Y a todas luces, otra medida cautelar podría, como arresto domiciliario, como firma, prohibición de acercamiento a la municipalidad, podría haber cumplido los mismos fines que hoy día tiene esta prisión preventiva, que es desproporcionada y que es difícil de entender a la luz de un alcalde, de una persona política con la trayectoria de Daniel, que no tiene ni un peso en su bolsillo, y eso está absolutamente claro en la investigación. Matías Muñoz también quedó en Capitán Llaver. Pareciera que sí, eso entiendo. ¿Y no van a estar en contacto? Eso ya es resorte de gendarmería, no es algo que yo pueda controlar y el tribunal que los deja en ese penal. Yo entiendo porque que después de pasar de ser el hombre de confianza, parece que la confianza fue traicionada. Yo entiendo que deberían estar en un módulo separado o sin contacto. Me parece lógico que si el objetivo es que estén en prisión preventiva y no tengan contacto con otro imputado se pueda dar de esa forma, ya es resorte de gendarmería. Ahora, abogado, usted tiene 5 días de plazo para presentar la apelación. Sí, así es. Vamos a apelar dentro del plazo, presentando todos los antecedentes en la Corte de Apelaciones y haciendo ver ante la Corte que efectivamente esta medida es desproporcionada y que justamente si uno lo compara con otros casos donde efectivamente hay dinero en los bolsillos de los alcaldes, de políticos, es una cuestión muy distinta. Acá hay una crítica de la Fiscalía a la Administración. Dijo muchas veces la fiscal que se había desnaturalizado la asociación. Eso no es delito. Para que haya delito tiene que haber un perjuicio patrimonial y como te digo, el alcalde además está muy tranquilo porque al menos las imputaciones que se le hicieron por fraude al fisco efectivamente son cuestiones que no tienen ni pie ni cabeza porque los productos se entregaron en Recoleta. ¿Qué pasó con el interferón? El interferón se le pide a la Universidad de Concepción que realice la fabricación diciendo de que es un producto y que ya está aprobado por el ISP, cosa que era falsa, y los dineros que se dieron para pagar eso fueron a Chifarp. No, eso no es así. Lo que ocurre es que efectivamente la Universidad de Concepción, sin los permisos, sin las autorizaciones, fabrica el producto, lo manda a Recoleta, hace entender efectivamente a todas las personas de Recoleta que estaba fabricando y Matías Muñoz, desde la Chifar, pide un aporte a Recoleta que el Consejo Municipal vota a favor y traspasa los dineros. Luego, en muy poco tiempo, efectivamente, Chifar paga otras deudas de tipo públicas, no personales, y efectivamente cuando el alcalde de Recoleta con el informe 909 de la Contraloría se entera de esto, pide la devolución de los dineros, demanda a la Chifar y no se alcanzan a recuperar. Ya, pero ahí usted reconoció en la audiencia que había sido un error lo que había ocurrido ahí con el tema de la autorización del ISP. Es evidente que el alcalde, al momento de presentar este producto o este proyecto, efectivamente por este aporte, se basa en el informe técnico que hace el doctor Sendra y en lo que había enviado a la Universidad de Concepción. Por lo tanto, efectivamente, no solo el alcalde se equivoca, sino que también se equivocan los concejales y hacen este aporte con lo que ocurrió después con los dineros en la Chifar. Bueno, en este caso también se dice que engañó en 3 ocasiones al Consejo Municipal para que le entregara estos fondos extraordinarios. Lo que pasa es que el Consejo Municipal, Matilde, no son niños. Si los concejales son funcionarios públicos en ejercicio, ellos tienen una carpeta con la que tienen que votar. Si efectivamente cualquier cosa que presente
que ni siquiera presente él el no puede alcalde. tener un liderazgo que va más allá del cargo, porque es una figura importante del Partido Comunista y de los 8 concejales hay 5 comunistas. Bueno, pero uno podría esperar que la Fiscalía hubiera, por ejemplo, incautado los teléfonos de los celulares, hubiera pedido tráficos de llamados del alcalde con los concejales y hubiera podido de alguna manera acreditar que hubo alguna presión del alcalde para que ellos votaran. No puede ser que el alcalde tenga la responsabilidad de un organismo colectivo respecto a los dineros de la municipalidad, porque si no, finalmente los concejales no sirven para nada y habría que sacarlos. Es que pareciera que todas las declaraciones indican que la autoridad que ejercía el alcalde Jadwe era bastante fuerte. Pero si en los dos hechos, en las dos imputaciones respecto a prótesis auditiva y respecto a glucómetros, los concejales de la derecha votaron a favor de los traspasos de los dineros y tenían carpetas con todos los antecedentes. Hay 345 vecinos que recibieron sus prótesis auditivas. Yo entiendo que efectivamente a la Fiscalía no le puede interesar eso y lo que le importa es que supuestamente se mintió en un informe, pero son productos entregados a la comunidad. Hay que poner las cosas en su justa medida. ¿Y qué pasa con lo que se vendió desde las bodegas? Que se vendió... de las mascarillas que se vendieron a sobreprecio. Pero es que esa es una cuestión totalmente distinta. Aparte, las mascarillas dicen relación con esta supuesta estafa que acusa Best Quality porque le vendió 10 veces más caro sí. al coimputado que terminó con firma, se me fue el nombre ahora, no Matías Muñoz, el otro secretario ejecutivo. Ese secretario ejecutivo que termina con firma mensual es quien compra 10 veces más caro a esta empresa y endeuda a Chifarb. Y Matías Muñoz llega cuando eso está zanjado. De hecho, Matías Muñoz no fue formalizado por el delito de estafa, justamente porque es una cuestión que hace otro imputado. Entonces tú comprenderás que si quien negoció efectivamente eso a espaldas del alcalde de Recoleta y del directorio fue otro imputado, él debería tener una medida cautelar que fuera proporcional a lo mismo que se le imputa a Matías Muñoz y a Daniel Jadwe. Ahora, usted me ha dicho varias veces que el alcalde no se ha llevado ningún peso a su bolsillo. Pero para que se cometa fraude al fisco no es necesario llevar dinero al bolsillo, sino que destinarlo para un fin que no era el que estaba previsto. Daniel Moraga era el primer secretario ejecutivo que estaba con firma y hizo la negociación. Claro, hablemos de que no se llevó ni un peso al bolsillo, pero... Estoy de acuerdo, pero si yo digo que si la Fiscalía dice se imputa un delito de fraude al fisco por haber hecho un informe falso y haber traspasado dineros a la Chifarb, hasta ahí no hay perjuicio patrimonial. Efectivamente, para que exista un delito de fraude al fisco, Matilde, tiene que el Estado haber perdido alguna cantidad de dinero en algo que no se hizo. Si yo pago, por ejemplo, como municipalidad porque hagan un bacheo en las calles y efectivamente eso no se hace, ahí podría haber un fraude al fisco. Pero si tú compraste prótesis auditiva o glucómetro y las primeras se entregaron y las segundas se pueden entregar, efectivamente ahí no hay un perjuicio patrimonial. Vencidas, dicen. Pero son las tiras reactivas. Imagínate que la Fiscalía dice que se van a tener que votar todos los glucómetros porque no hay tiras reactivas y yo en plena audiencia ingresé a Mercado Libre, a Falabella y muchas más, no quiero hacer publicidad, pero ingreso a Google, pongo y me salen las tiras reactivas para instalárselo a los glucómetros. La Fiscalía no entiende, o no quiere entender, y me parece extraño que el tribunal no lo haya visto así, que el glucómetro es una máquina, y a la máquina se le pone la lanceta, se le pone la tira reactiva y funciona. Y la Fiscalía dice que Recoleta perdió 60 millones porque se van a botar los glucómetros, y si uno entra a internet, encuentra la tira reactiva y se la pone, porque un glucómetro no es desechable, te puede durar años, y por lo tanto parece irreal que efectivamente el tribunal dé por acreditado ese hecho, que es muy importante porque los delitos que tienen las mayores penas en esta imputación son los delitos de fraude al fisco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que si efectivamente la Fiscalía está en contra de una compra porque no estaba justificado, ¿va a imputar un delito de fraude al fisco? Si quien tiene que decidir o no es el Consejo Municipal, y ese Consejo Municipal decidió que las prótesis auditivas se tenían que comprar y se tenían que entregar. Y por lo tanto me parece ilusoria la imputación, y eso es muy grave porque efectivamente se decreta una prisión preventiva. Si la Fiscalía quiere investigar, que investigue, que lleve estos juicios. Pero mira lo que pasó en el caso de Fuente Alba. Un imputado, máxima autoridad de efectivamente la entidad militar, y efectivamente 6 meses en prisión preventiva y después absuelto. Bueno, ahí fue vergonzoso porque la jueza le hace la referencia a la Fiscalía que hizo mal el trabajo. Pero, hay múltiples razones por las que si esto acá puede también ocurrir. hizo mal el trabajo, Matilde. Ya, usted, eso le quería preguntar. ¿Cómo califica el trabajo? Porque una cosa usted me acaba de decir que hay un tinte político en la decisión que toma la jueza. Pero no político partidista. Lo que yo digo es que efectivamente
el tribunal decreta la prisión preventiva respecto de Daniel Jadwe porque es un político en ejercicio y porque es una autoridad pública. La político en ejercicio sí, lo dijo la medida cautelar, jueza porque era alcalde en ejercicio. La medida cautelar no es un mensaje a la ciudadanía, no es un reproche penal por un delito que es grave, es una medida que tiene que asegurar los fines del procedimiento, que son que no hay un peligro para la sociedad por reiteración delictual, y eso es ilusorio porque el alcalde lleva 3 años en ejercicio con esta investigación y podría haber hecho lo que quisiera en este periodo y la Fiscalía no lo estimó un peligro para la sociedad. Que no haya peligro para las diligencias de investigación, no lo hay, y que no haya peligro ni para la víctima y que no exista peligro de fuga. Todo eso, Matilde, tú lo puedes cautelar con arresto domiciliario total o con firma, con prohibición de acercamiento a la municipalidad. La prisión preventiva es una cuestión de escarmiento público a una autoridad. Y eso es desconocer los principios del sistema, porque la prisión preventiva no es un reproche penal por una conducta, es una medida que busca que el imputado se presente a la audiencia, que no cometa nuevos delitos, y estamos hablando de un imputado que tiene una trayectoria política intachable antes de esta formalización, que son imputaciones, creemos, sin fundamento, y una persona que tiene familia, que tiene su madre, que tiene su hijo acá en Chile, por lo tanto, es absolutamente ilusorio. Las medidas cautelares tienen fines. Ya. No son reproches penales como en una sentencia. Entonces hay un criterio político por parte de la jueza. Hay un criterio en cuanto a un escarmiento público, una autoridad pública y política. No es que sea de izquierda o de derecha. Yo creo que efectivamente el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, está en prisión preventiva por la figura que implica su persona. Ya. Y no porque realmente sea necesaria una medida cautelar distinta, o sea, que sea necesaria la medida cautelar de prisión preventiva. Ya, eso por un lado. El trabajo de la Fiscalía, ¿cómo lo califica? O sea, mira... Porque este es un fiscal que ha sido atacado por la derecha y ahora es atacado por la izquierda. Bueno, en mi parecer, el fiscal Almendari no es quien lleva la investigación, es la fiscal Giovanna Herrera y su equipo, por lo tanto... Yo creo que Almendari... Pero lo mismo podemos decir de la jueza Jimena Chong, que lleva ella, y es Armendari el que... Creo que en ese caso opera exactamente lo mismo. Yo creo que el fiscal Almendari es la figura de autoridad que está en esa investigación, pero los fiscales son otros. Bueno, pero hoy día él presentó las pruebas. Estoy de acuerdo. O sea, él presentó leyó la formalización. Sí. Pone la cara finalmente. Quien da la discusión es la fiscal Herrera. Lo que yo creo es que efectivamente, si yo voy a decir que se me perdieron 10 millones de pesos y que alguien los tiene, yo tengo que acreditar que esos 10 millones de pesos existían. Cuando tú dices, yo voy por los glucómetros, como lo dijo la fiscal, por el sobreprecio de los glucómetros, tiene que haber una pericia, un informe que diga cuánto costaban esos glucómetros y cuánto dinero se perdió. Y eso no está. Si tú vas a decir que hay una imputación por por cohecho, donde lo que se pasó por esta supuesta coima fueron 20 millones en productos, tú tienes que de alguna manera acreditar que esos productos valen esos 20 millones, ya sea con una pericia o con algún documento que entregue el dueño de la empresa que dice que pasó la coima, efectivamente que acredite que él tenía esos productos y cuánto costaban. La pericia para saber cuánto costaban esos productos de la foto y saber los sobreprecios en glucómetro y prótesis auditiva fueron pedidas en abril. Pero hay como y no hay 200 documentos que se presentaron como prueba. Usted descalifica, desestima. Pero si hay un informe policial de mayo, de un día antes de la audiencia, donde la PDI le contesta a la fiscalía y le dice que no alcanzó a hacer la pericia del sobreprecio de los glucómetros ni de las prótesis auditivas. Ya, pero ese es un punto. Hay 5 delitos. Ok, pero si uno habla de uno en uno, en cuanto a la estafa, efectivamente nosotros creemos que no hay absolutamente ningún vínculo del alcalde de Recoleta. Y entonces, ¿de qué acusa a la investigación de la Fiscalía? Porque dice, no es el fiscal Armendani, sino que es la fiscal Herrera. Te lo pongo muy simple. El único momento en que la Fiscalía puede presentar una investigación deficiente es en la formalización. Porque esto, en un juicio oral, yo te podría asegurar que terminaría con un destino muy similar al caso Fuentealba. El único momento donde los fiscales buscan o pueden efectivamente presentar antecedentes poco coherentes o con falta de elementos es la formalización. Por eso que hay tantos casos con formalizaciones con prisión preventiva y que es por los imputados quedan en libertad o terminan con juicios absueltos, con absolución en los juicios. Porque justamente el estándar es menor. Pero si el estándar efectivamente de la discusión va a tener menos antecedentes, tenemos que tener claro que la prisión preventiva no es un reproche jurídico penal, sino que es una medida para asegurar los fines del procedimiento. Y estos fines del procedimiento en esta causa se pueden asegurar a todas luces con una cuestión distinta a la prisión preventiva. Bien, abogado Ramón Sepúlveda, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí contándonos. Bueno, viene muy... hace muy pocos momentos estuvo con el alcalde Jadwe. ¿Anímicamente cómo está? Está bien, está tranquilo, lo han tratado bien los gendarmes y por lo tanto él está cumpliendo esta medida cautelar
Indudablemente nadie está contento de estar en prisión preventiva, pero él está confiado en que vamos a poder revertir esta resolución en la Corte o en una revisión de cautelares en el corto tiempo. Hay antecedentes de sobra que la Fiscalía va a tener que realizar diligencias que efectivamente tengan un poco más de objetividad que lo que se ha hecho hasta ahora, y esperamos que con eso poder cambiar la cautelar en el corto plazo. Gracias, abogado. No, a ustedes. Que esté muy